Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Como sabéis, 2024 está siendo un año muy bueno para los mercados, y no solamente para las bolsas, sino también está siendo un año muy bueno para activos como por ejemplo el oro o incluso las criptomonedas, que llevan un rally importante en lo que vamos de año. En el vídeo de hoy vamos a repasar cuál es la valoración actual del mercado tras todas estas subidas, tanto de Estados Unidos como de Europa. Vamos a repasar también cuál es la situación actual de los tipos de interés, y en la parte final del vídeo veremos algo de información estadística interesante. Bueno, empezamos repasando la bolsa de Estados Unidos. Aquí podemos ver cómo lo ha hecho en lo que vamos de año el S&P 500. Ha dado un rendimiento de más del 28% y actualmente está por encima de los 6.000 puntos. Está siendo, como os decía, un año espectacularmente bueno. Por otro lado, tenemos el Nasdaq 100, que es un índice más concentrado que el S&P 500 y en el que las tecnológicas tienen un mayor peso, y este índice, lo que vamos de año, se ha revalorizado un 30,7%. Entonces, como veis, pues es un año espectacular. Si miramos un poco más con lupa, aquí podemos ver el rendimiento que han dado los diferentes sectores, y están todos en positivo. Hay sectores, evidentemente, que lo han hecho mejor y otros que lo han hecho peor, pero todos están dando un rendimiento positivo. Los sectores que han estado liderando estas subidas son servicios de comunicación, el cual ha subido más de un 38%. El sector financiero también lo ha hecho muy bien este año, con subidas de más del 30%. Y también tenemos por otro lado el consumo discrecional, que también ha subido más de un 30%. Esos serían los sectores que mejor lo han estado haciendo. Destacan también algunos que han tenido buen rendimiento, como por ejemplo las utilities, el sector de la tecnología o el sector industrial. El resto de sectores sí que es cierto que han dado un rendimiento más flojo. Y bueno, estas subidas están realmente justificadas. ¿Cómo están yendo las cosas? Pues aquí os he recopilado cómo están yendo los resultados empresariales, con la mayoría de compañías que ya han reportado resultados del tercer trimestre, y en general los resultados están siendo muy buenos, como aquí podéis ver. En promedio, si lo medimos frente a hace un año, están aumentando un 14%. Entonces, como veis, los resultados están siendo bastante buenos. Para el año 2025 y el año 2026, las previsiones que se esperan en el crecimiento de los beneficios, tanto de las compañías del S&P 500 como del S&P 600, también os ponen aquí, son de doble dígito y son bastante buenos. De hecho, en compañías pequeñas, lo tenéis en azul claro, el crecimiento que se espera para 2025 es del 17,7%. Hablamos de expectativas del crecimiento de los beneficios. En el S&P 500 se espera que crezca un 14,2%. Y para 2026 tenemos también crecimientos de doble dígito, en el caso de las small caps del 12,5% y en el caso del S&P 500, de las compañías más grandes, del 11,9%. Son crecimientos muy buenos y por encima del crecimiento medio que se ha tenido históricamente en cuanto a crecimiento de beneficios empresariales. Entonces las expectativas, como veis, para los próximos años son muy buenas, y ya sabéis que la bolsa al fin y al cabo lo que descuenta son expectativas. Aún así, vamos a hablar también de la valoración, ya que la valoración del índice S&P 500 es una de las más altas que hemos visto en los últimos años. Aquí podéis ver que si utilizamos el PER Trailing, que utiliza los beneficios de los 12 últimos meses, estaría cotizando actualmente a casi 26 veces PER, que es una valoración por encima de la media histórica. Pero también hay que tener en cuenta, y más en estos momentos, que las estimaciones son muy buenas, que hay que descontar pues ese crecimiento de beneficios que va a tener el índice. Por ello, si utilizamos el PER Forward, que yo creo que es más apropiado, aunque también es cierto que esas expectativas se tienen que cumplir, pues aquí vemos que la valoración a cierre de noviembre, está esto actualizado, es de unas 22 veces PER, que es más bajo que el PER Trailing, evidentemente, porque se está descontando ese crecimiento. Sigue estando por encima de la media de los últimos años, que ha estado en torno a 18 veces PER Forward, pero ya no es una valoración tan excesivamente alta. Y ahora vamos a comentar un dato importante que hay que tener en cuenta, ya que hay ciertas compañías que inflan el múltiplo de valoración, y hay una buena parte del mercado que realmente está cotizando más o menos en línea con la media histórica. Entonces aquí os he recopilado algo más de información que quería comentar. Por un lado tenemos que el top 10 empresas del índice tienen un peso muy elevado, del 36,2%, como ya sabéis. El tema de la concentración del índice pues no es nada nuevo y realmente es algo que ya hemos comentado más veces. Y muchas de estas compañías que tienen un peso tan importante en el índice cotizan actualmente a múltiplos por encima que el resto del mercado, y esto infla el múltiplo del S&P 500. Aquí podéis ver cómo el top 10 compañías
que representan pues ese porcentaje que hemos dicho, más del 35%, cotizan actualmente a 28,8 veces PER y tienen un peso significativo, mientras que el resto de acciones, las otras 490 acciones, cotizan a 19,6 veces PER, que es un múltiplo ligeramente por encima del histórico, ya no es un múltiplo tan desorbitado. Entonces creo que esto es algo que hay que tener presente. Se podría entrar a debatir si ese top 10 compañías cotizan realmente a múltiplos muy inflados. La media de los últimos años ha sido de 20 veces, pero es que en esas compañías también van a crecer mucho más los beneficios. Entonces ese es otro debate, pero realmente si las estimaciones, que son muy buenas, se cumplen, pues podría llegar a estar justificado. Según algunas casas de análisis, las estimaciones de rentabilidad en algunos índices, como el S&P500, son muy bajas para los 10 próximos años. Ya habréis visto esos estudios que han salido que decían que la bolsa iba a dar un rendimiento del 3% anual, y aunque ese escenario puede ser una posibilidad, no tiene por qué ser tal y como dicen estas casas de análisis, que muchas veces se equivocan, sobre todo si se materializan los altos crecimientos que se están descontando actualmente. Pero aún así es cierto que puede ser interesante en estos momentos complementar con otro tipo de inversiones o buscar otro tipo de mercados que estén a valoraciones más bajas. Por ejemplo, algo que podemos hacer es seleccionar un conjunto de acciones que estén a buenas valoraciones e invertir en ellas en lugar de comprar todo el índice. Para ello ya sabéis que debéis seleccionar una buena plataforma de inversión que sea segura y que tenga unas comisiones que sean competitivas, como por ejemplo la plataforma de Lightyear, que es en este caso el patrocinador de este vídeo. Lightyear es una plataforma de inversión creada en el año 2020 con el objetivo de hacer más accesible la compra y venta de activos financieros en Europa. Desde su plataforma podemos invertir tanto en acciones, como las que solemos comentar por ejemplo en este canal, como también en ETFs, ya que tienen un amplio catálogo en el que disponen actualmente de más de 4.000 instrumentos de inversión, en los que podemos invertir con comisiones que son muy competitivas, como podemos ver en esta imagen. Son del 0,1% con un máximo de $1 en acciones de Estados Unidos, en acciones de Europa son de €1 y en el Reino Unido son de 1 libra. Y para ETFs las comisiones de ejecución son de 0 euros. Lightyear cuenta también con una cuenta remunerada que a fecha 11 de diciembre de 2024 da una rentabilidad en euros del 3,22% TIR, en dólares del 4,68% y en libras de un 4,89%, con intereses mensuales y sin mínimo ni máximo a remunerar. También tienen una cuenta multidivisa, que es algo que no tienen la mayoría de plataformas y que está muy bien, ya que no te fuerzan a convertir la divisa cada vez que haces una transacción. Puedes tener en tu cuenta euros, libras o dólares y convertir solamente cuando tú quieras, y así de esta manera podemos ahorrar dinero en forma de tipo de cambio. Si quieres obtener más información sobre Lightyear, te dejo en la descripción un vídeo en el que analizo su plataforma y el enlace con el que podéis acceder a su web para informaros y para poder abrir una cuenta. Si lo hacéis con mi código BOLSAINICIO recibiréis $10 en acciones gratis. Recuerda que esto no es un consejo financiero y que invertir conlleva riesgos, ya que el valor de tus inversiones puede subir o bajar. Continuamos ahora hablando sobre los tipos de interés y después hablaremos de las valoraciones de Europa. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo, como ya sabéis, han comenzado ya su proceso de bajadas de tipos de interés y se prevé que haya más bajadas de cara a los próximos meses. Aquí podéis ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el momento de grabar este vídeo, pues ha habido ya 2 bajadas de tipos de interés y se prevén más. ¿Cómo se relaciona esto con las bolsas? Pues bueno, tipos de interés más bajos pueden justificar, por un lado, valoraciones más altas de algunos activos, como por ejemplo las acciones, y por otro lado, flujos de capital que se muevan hacia otro tipo de inversiones, como por ejemplo hemos visto en lo que vamos de 2024, que se han movido muchos de estos flujos hacia el oro o hacia las criptomonedas. De hecho, aquí podemos ver que en el caso de las criptomonedas, de Bitcoin en concreto, está siendo un muy buen año, ya que se ha revalorizado más de un 122%, aunque también hay que comentar que en el caso de Bitcoin se han juntado más cosas aparte de la bajada de tipos, como por ejemplo la aprobación de los ETFs, que es algo muy importante, ya que abre la puerta a institucionales a poder invertir, las bajadas de tipos que ya hemos comentado y también el halving. Por otro lado, tenemos que en el oro también ha sido un muy buen año, y este se ha revalorizado un impresionante 28%, una rentabilidad muy similar a la que ha dado el S&P500. Del oro ya hemos hablado más veces, e históricamente cuando la Reserva Federal para de subir tipos de interés, ya ha parado de subir tipos de interés y ha comenzado a bajarlos, pues históricamente el oro, como podéis ver en otras ocasiones, ha dado un buen rendimiento cuando ha sucedido esto. Y de momento pues también está siendo así. Yo pienso que para aumentar la diversificación de la cartera puede ser una buena alternativa
invertir en oro, o al menos tener, como es en mi caso, una pequeña parte de la cartera en oro. Y la forma más sencilla de hacerlo yo creo que es haciendo DCA con ETFs. En mi caso, como os he dicho otras veces, pues el oro, al igual que Bitcoin, es como si fuese una posición más. Pasamos ahora a la siguiente parte del vídeo, en la que vamos a hablar sobre las acciones europeas. Aquí podemos ver cómo lo han hecho algunos de los principales índices de Europa. Por un lado tenemos el Eurostoxx 50, que lo ha hecho bien, ha subido más de un 10%, aunque no tan bien, evidentemente, como el S&P 500. Por otro lado tenemos el DAX alemán, que ha generado una rentabilidad del 21,51%, lo ha hecho espectacularmente bien. El IBEX ha subido un 18,45%, ha sido un buen año. Y el único que tenemos en rojo de los importantes de Europa es el CAC 40, que ha dado un menos 0,84%, sobre todo castigado por empresas del sector lujo que tienen un gran peso en este índice. Europa, a pesar de haber tenido un buen año y tener algunos índices en máximos históricos o muy cerca de ellos, en otros casos, está cotizando alrededor de 14 veces beneficios, como podemos ver en esta imagen, que es más o menos en línea con su evolución histórica, ya que el mercado europeo ha cotizado históricamente por debajo del mercado americano en cuanto a múltiplos. También tenemos otros mercados a PER 14, como por ejemplo es el mercado de Japón, que también lo ha estado haciendo bien. Y tenemos también el mercado de China, que sigue cotizando a valoraciones bajas de en torno a 9,8 veces beneficios únicamente. Aquí os he puesto algunas valoraciones más de algunos índices MSCI. Por ejemplo, tenemos el de Francia, que es uno de los que está cotizando a valoraciones más altas, sería de 13,4 veces. Podéis ver también en azul cómo ha cotizado históricamente desde el año 1995, para que tengamos una referencia. Tenemos también el índice alemán, el MSCI, que está cotizando a 13,3 veces, muy similar al índice francés. Y después tenemos el índice italiano y el índice MSCI Spain, que están cotizando en torno a 10 veces PER. Están a valoraciones más bajas. Como os decía, pues podemos ver aquí también el histórico de cómo han cotizado. Y bueno, por último vamos a comentar algo de información estadística interesante y también comentaremos el famoso rally de Navidad, que estoy seguro de que muchos de vosotros ya habréis oído hablar de él y es algo de lo que se habla siempre, ¿no?, en la bolsa cuando se acerca esta época del año, así que vamos a explicar rápidamente qué es lo que es. El rally de Navidad es un fenómeno en el que los mercados financieros suelen experimentar un incremento de los precios en las últimas semanas de diciembre y los primeros días de enero. Este impulso alcista del rally de Navidad se atribuye a varios factores, como por ejemplo el optimismo de finales de año, compras de inversores por motivos fiscales y un ambiente de mayor liquidez. Aunque no es una garantía que vaya a darse absolutamente todos los años, históricamente sí que es cierto que el mes de diciembre suele ser muy bueno y de momento hemos empezado bien. De hecho podéis ver que diciembre es un mes muy bueno, sube o ha subido, mejor dicho, históricamente un 72% de los años en el periodo de estudio y sube de media un 1,3%. Junto a noviembre y abril es uno de los mejores meses del año. Entonces vamos a ver si este año también es así, pero ya veis que según información estadística pues es uno de los mejores meses. Y bueno, también os traigo esta información de Ryan Detrick en la que podemos ver que, como os decía antes, noviembre y diciembre suelen ser buenos meses para invertir en bolsa, especialmente los años que son alcistas, en los que, según este estudio, el mercado ha subido en los 10 primeros meses del año un 17,5% o más. Aquí tenéis todos los casos desde el año 1950 en los que esto ha sucedido. Y podéis ver cómo lo ha hecho tanto en noviembre, en los años que veníamos ya de tener un muy buen año, con subidas del 3,3% de media. Este año noviembre, que ya lo hemos cerrado, ha sido también un muy buen mes. Y lo que todavía no hemos cerrado es diciembre, y de media, en los años en los que se ha dado esto, sube un 2,7%. Es información estadística, ya sabéis, de media, entre noviembre y diciembre, suele subir un 6% el mercado, que está muy bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Como os he dicho antes, os dejaré aquí abajo el enlace de Lightyear para que le podáis echar un ojo. Está bastante bien su plataforma de inversión y es muy intuitiva. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.